hemos de perseverar en este gozo, porque es en el Señor en quien encontramos este gozo, como dice Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre, no solo en las pruebas, porque está el otro lado de la moneda, cuando todo va bien. ¿Tu gozo está basado en hechos espirituales o está basado en las circunstancias? ¿Es un gozo humano o es el gozo que es fruto del Espíritu? Porque a veces la vida va bien, ¿no es así? Te va bien en el trabajo, tienes salud, tu familia está bien y puedes decir, ahora estoy contento. ¿Pero en qué estás basando ese gozo? En las circunstancias. No, basémoslo tanto en la plenitud como en la escasez, tanto en los momentos que todo va bien aparentemente humanamente hablando, como en los momentos más difíciles en los hechos espirituales, porque ese gozo nada ni nadie nos lo puede arrebatar. Es increíble, vivimos en Europa, en uno de los continentes más prósperos y ricos del mundo, y es donde hay más depresión, donde hay más suicidios, donde hay más insatisfacción, donde hay más amargura, cuando en teoría la gente lo tiene todo humanamente hablando, pero no tienen nada, porque no tienen a Cristo, porque no tienen a su Espíritu morando en ellos, que nos da el gozo independientemente de las circunstancias. Hay más manifestaciones. Llegamos a la tercera. El gozo del Espíritu es amor, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Tal vez una de las manifestaciones del Espíritu más preciadas, pero que a menudo es malentendida. Esta paz de la que está hablando aquí el pasaje no es un estado interno de tranquilidad basado en lo que sentimos o en el mundo a nuestro alrededor. Esta paz tampoco se refiere a una paz mística. No es meditación, no es trascendencia, no es espiritualidad, no es equilibrio interno. Hay mucha gente que persigue esa paz por medio especialmente de supuestas ciencias o religiones orientales. Eso no va a dar paz verdadera. Esta paz no es un concepto místico o erróneo de tomar decisiones equivocadas o tomarlas con una conciencia tranquila. ¿No has oído alguna vez, o incluso alguna vez nosotros lo hemos hecho? Tengo paz. Y por eso voy a tomar esta decisión o voy a hacer esto otro totalmente subjetivo. ¿Con quién me casaré? No lo sé, pero espero sentir paz cuando encuentre a la persona adecuada. En lugar de tomar parámetros y enseñanzas bíblicas para ver si esa es la persona adecuada o no, un mero sentimiento que es pasajero, en lugar de confiar en ti mismo y en tu intuición, tienes que confiar en el Señor. ¿Atravesaré la frontera ilegalmente? Bueno, si tengo paz, lo intentaré. No. Esto es como ir delante de un banco y decir, bueno, tengo paz, ¿lo voy a atracar o no lo voy a atracar? Nadie se le ocurriría hacer eso, ¿verdad? ¿Por qué espiritualizamos otras cosas en la vida cuando estamos yendo en contra de enseñanzas bíblicas? ¿No es esa la paz? ¿No es sentirme bien al respecto? ¿No es un concepto subjetivo místico que es usado en muchas ocasiones como un cliché cristiano para tomar malas decisiones o justificar aquello que hacemos si no es conforme a la voluntad de Dios? ¿Qué clase de paz es esta? Esta paz, de nuevo, depende del espíritu, no del ánimo. Ni el día que tengamos, ni cuántas horas hemos dormido. Esta paz proviene del espíritu. Esta paz es la tranquilidad, la seguridad de saber que somos salvos en Cristo. Y esta paz primera y primordialmente viene de la relación que tenemos con Dios nuestro Padre. Romanos 5:1 afirma, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya tenemos paz. Ahondemos en esa paz. Disfrutemos en esa paz. Esa paz ya la consiguió Jesucristo por nosotros. Ya no somos enemigos de Dios. Ya estamos en paz con Dios.
Y por esta razón podemos tener paz verdadera en nuestra vida, en el Espíritu, una paz sobrenatural, una paz que Cristo mismo prometió a sus seguidores, a sus discípulos, cuando en Juan 14, 27 les dijo: la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Es esa la paz que disfrutamos. ¿Y sabes en qué contexto les dice esto en Juan 14, 27? Bueno, en los versículos 15 al 26 justo les había dicho, les había prometido que les iba a enviar al Consolador, al Espíritu, que es el que da esa paz. Pero a continuación, después del versículo 27 de Juan 14, les dice: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Por qué? Porque yo voy a ir y voy a volver y no os voy a abandonar. Esta paz está centrada en Dios, el Dios Trino. Tenemos paz para con Dios. Recibimos esta paz y ahondamos en esta paz por el fruto del Espíritu de Dios y anhelamos esta paz y perseveramos en esta paz porque Cristo nos ha prometido que regresará por nosotros. Qué hermoso esta paz, sabiendo que Dios está al control, sabiendo que nada ni nadie se escapa de su plan soberano y providencia, que Él cuida y sostiene, que Dios siempre tiene plan A y nunca tiene plan B. Sabiendo, como afirma Romanos 8:28, que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Pero tantas veces, hermanos, nos preocupamos, y es parte de la vida. Nos afanamos, nos turbamos. Sí, pasamos por situaciones difíciles, tomamos decisiones importantes, pero en medio de esas dificultades y decisiones tenemos ya paz con Dios. La paz que proviene de Él. Y el catalizador, la llave para ahondar en esa paz es la oración. Filipenses 4, versículos 6 y 7 nos muestra y nos dice: por nada estéis afanados, por nada estéis afanosos, por nada estéis turbados, sino que hemos de venir en oración con nuestras peticiones, pero también con acción de gracias. Hemos de traer cada detalle al Señor. Y la promesa es esta: y la paz de Dios, versículo 7, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. En muchas ocasiones no estamos experimentando esa paz porque no estamos orando. O no estamos orando lo suficiente. Y no es, bueno, voy a orar una vez y ya es suficiente. No, tenemos que orar todo y cuanto sea necesario. Y cuanto mayor es la prueba y cuanto más difícil y cuanto más es la turbación, más hemos de orar para recibir esta paz del Señor y ahondar en ella. Hay una cuarta manifestación del fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz. Paciencia. Paciencia. Esta palabra habla de la persona sufrida, la persona que a pesar de estar fastidiado, contradicho, molestado, ejercita paciencia, no responde de la misma manera en la que él ha sido tratado. Y es algo importante porque esta paciencia se ejercita y se muestra a lo largo del tiempo. No es instantánea, no es paciencia de microondas. No es paciencia de comida rápida. Esto es el chef que cocina a fuego lento. La paciencia se cocina a fuego lento y lleva su tiempo. Y Dios utiliza las circunstancias y las pruebas por medio de la enseñanza de su palabra en el poder de su Espíritu para producir esa paciencia. Yo tengo que reconocer que una de las áreas del fruto del Espíritu en el que necesito crecer más es en la paciencia. Y recuerdo que hace 20 años necesitaba crecer aún más. No que lo haya alcanzado ya, pero en aquel tiempo verdaderamente era algo que me preocupaba. Y me dio, en mi ingenuidad cristiana, no sabía lo que pedía, por poner en mi lista de oración: Señor, quiero crecer en paciencia. Yo pensaba en mi madurez. El Señor me va a responder y tal, mañana me voy a levantar más paciente, o en una semana, o en 2.
Fue una de las épocas de mi vida con mayores problemas, dificultades. Y el Señor estaba respondiendo a mi oración, pero no de la manera que yo esperaba. Probablemente no hubiera orado así, no era tan espiritual. El Señor se encargó, trajo dificultades emocionales, económicas, de todo tipo, pero fue un momento especial en el que experimenté el cuidado de Él y la oportunidad de ahondar y profundizar en su palabra y el fruto del Espíritu, sabiendo que yo no era capaz de producir eso. Así obra el Señor en nosotros, no es por arte de magia, sino es en el poder de su Espíritu. Dios es el ejemplo supremo de paciencia. En el Antiguo Testamento Dios muestra su paciencia continuamente a la hora de lidiar con su pueblo Israel, a la hora de retener su ira sobre ellos, la cual merecían, mostrando su paciencia para con ellos de acuerdo a su propia persona, a sus propios atributos, así como Éxodo 34:6 afirma, Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Y no solo Dios es paciente con su pueblo Israel, sino que también lo es con nosotros hoy en día. Y muestra por medio de su pueblo uno de sus atributos comunicables. Dios es paciente. Y así nosotros, según crecemos en semejanza a Cristo y en el fruto del Espíritu, creceremos en paciencia, imitando a nuestro Padre Celestial. La quinta manifestación del fruto del Espíritu es benignidad. Benignidad. Y esta es una de esas palabras que no usamos generalmente en nuestro vocabulario, ¿verdad? Es una palabra que parece sacada del siglo pasado, pero cuando la entendemos y la estudiamos, realmente se podría decir también amabilidad. Amabilidad. Es un trato tierno e interés genuino hacia los demás. Esto no significa ser débil, no significa que siempre tienes que ceder o hacer lo que los demás dicen, aunque no pienses que es lo más adecuado. Esto no conlleva falta de convicciones, sino que la benignidad es el deseo y la disposición genuina de tratar a los demás amablemente, como nos gustaría ser tratados también, conforme a lo que la palabra enseña. Uno de los ejemplos más relevantes y claros de benignidad es la madre con un hijo recién nacido. ¡Qué ternura! ¡Qué amabilidad! No trata al bebé ruda ni déspotamente, sino que lo trata con cuidado, con gran amabilidad. Y así el mismo apóstol Pablo, siendo hombre, no siendo madre, y siendo apóstol, dice a los tesalonicenses en 1 Tesalonicenses 2:7, demostró ser benigno entre ellos, ¿como quién? Como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Hermanos, la amabilidad no es solo para las hermanas, es para los hermanos y para las hermanas, porque es fruto del Espíritu. Estamos llamados a ser amables unos con otros, estamos llamados a ser amables aún con los que se oponen. Segunda de Timoteo 2, versículos 24 y 25, hablando y dirigiéndose especialmente al siervo de Dios, pero por extensión aplicable también como manifestación del fruto del Espíritu a todo creyente, dice, el siervo de Dios debe ser amable para con todos. En este contexto, versículo 25, corrigiendo tiernamente a los que se oponen. Es una amabilidad que brota de un corazón humillado ante Dios. Un corazón que entiende la benignidad de Dios hacia uno mismo y merecida, y entonces, igual que la recibe de gracia, la extiende de gracia para gloria de Dios. Gracias a Dios que el Señor pone a personas al lado nuestro, de carne y hueso, que manifiestan algunas de estas manifestaciones de manera particular y especial. Todos hemos de crecer en el fruto del Espíritu y en todo ello, y hemos de reflejarlo. Pero a veces el Señor pone personas más maduras a nuestro lado, ¿verdad?, que en algún área en particular son un estímulo, son un ejemplo, y hemos de estar expuestos a ese tipo de relaciones en el contexto de la iglesia local. Sí, siempre apuntando a Cristo, pero como mismo Pablo dijo en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Yo recuerdo que
Cuando vine a estudiar al seminario Masters hace ya más de 20 años, me sorprendió la amabilidad generalizada en la congregación, en los estudiantes, en los profesores, y era el fruto del Espíritu. Aún esta semana he estado visitando con mi hija mayor, Abigail, que me acompaña en esta ocasión, en la Universidad de Masters. Y algo que ha resaltado cuando hablábamos, ¿qué te ha parecido el viaje? La gente, qué amables. Bueno, porque están creciendo en el fruto del Espíritu, porque son creyentes, y eso trae gloria a Dios. Durante ese tiempo me acuerdo que era compañero de clase, de seminario, de nuestro querido hermano Luis Contreras, y aún él muy amablemente me llevaba y me traía cuando no tenía coche. Y estaban recién casados Luis y Robbie, y yo pensaba, tiene que venirse desde allá para atrás y luego llevarme y otra vez. Realmente, qué amabilidad. Y no solo así, sino cómo se manifestaba con la gente alrededor. Y aún 20 años después puedo decir lo mismo. Qué amabilidad. Ese es el fruto del Espíritu. Yo quiero crecer en la amabilidad. Quiero ser más amable como Cristo, pero doy gracias a Dios por hermanos y hermanas a mi alrededor que me ayudan, un ejemplo de carne y hueso, como todos nosotros, imperfectos, pero que nos apuntan a Cristo. Y el Señor lo usa como un ejemplo de lo que su palabra muestra en nuestra vida. La sexta manifestación del fruto del Espíritu es bondad. Bondad. Nuestra sociedad de hoy en día entiende la bondad de manera equivocada. Es más, nuestra sociedad hoy en día ni siquiera le importa la bondad. La bondad en realidad significa aquel que hace lo bueno, un acto bueno. Mientras que la benignidad, la amabilidad es tratar con amabilidad a la gente, la bondad es realizar algo bueno, un acto de bondad del cual se benefician otras personas para la gloria de Dios. Es una amabilidad activa que se ve reflejado en actos. Así, la palabra nos enseña que José, el marido de María, es un buen ejemplo de hombre bueno, hombre bondadoso, que hacía lo bueno. Cuando se enteró de que María estaba embarazada por obra del Espíritu Santo, él trató de hacer lo bueno y en ese caso trató de no dañar a María para que no cayese en desgracia. ¿Por qué? Porque quería hacer lo bueno. Lo bueno para la otra persona, no lo bueno para mí. El fruto del Espíritu está centrado en la gloria de Dios, hacerlo para su honra, pero luego secundariamente para el bien de los demás, no para nuestro bien propio. En nuestra sociedad, sin embargo, no está de moda hacer lo bueno. Cada uno trata de sacar partido de los demás o sacar algo a cambio o ser beneficiado. Pero Dios nos llama a hacer lo bueno sin esperar nada a cambio. A hacer lo bueno sin ser vistos. A hacer lo bueno sin que nadie nos dé una palmadita en la espalda. A hacer lo bueno allí donde el Señor nos tiene. Es como los mandamientos que encontramos en la palabra, Efesios 6, que hemos de trabajar duro, hemos de esforzarnos, hemos de trabajar lo mejor posible, no cuando los jefes no ven, sino trabajar como para el Señor, porque realmente trabajamos para Él, queremos hacer lo bueno. Independientemente del tipo de jefe que tengas, o si te van a nombrar empleado del mes, o te van a subir el sueldo o no, no te debe importar eso. No te debe importar si te hacen fichar o no a la entrada, a la salida, si no quieres hacer lo bueno para la gloria de Dios y caracterizarte por hacer lo bueno allí donde estás, porque este es el fruto del Espíritu. Aunque no se valore, aunque no se reconozca, aunque nadie lo note, Dios lo ve. Y a Él queremos honrar. Y sabemos que Él es el que produce en nosotros este deseo. Y no solo este deseo, sino que es el que nos capacita por su Espíritu para realizarlo, porque es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. La séptima manifestación del fruto del Espíritu es fidelidad. Fidelidad. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. ¿Qué es una persona fiel? Es aquella en la que se puede confiar. En otras palabras, alguien leal.
Es una persona confiable. Pero en primer lugar, esta fidelidad se manifiesta hacia Dios. Esa es la verdadera fidelidad. Esta fidelidad se manifiesta hacia su palabra. Una persona fiel, una persona leal, es aquel que está comprometido inequívocamente con su Señor y Salvador y con su palabra, no importa lo que pase. No es circunstancial, no es negociable. Y quieres estar rodeado de personas que son fieles y leales a Dios y a su palabra, porque los hombres fallamos. No quieres personas que sean leales a ti. Quieres personas que sean leales a Dios y a su palabra, y según tú eres leal a Dios y su palabra, unos seremos leales unos a otros porque somos leales a Dios. Recuerdo escuchar al pastor MacArthur decir en varias ocasiones en algunas capillas del seminario que cuando llegó a ser presidente de Masters College en aquel tiempo, ahora Masters University, encontró cierta oposición. Esto ya fue hace más de 30 años y la mayoría de los profesores se fueron y la mayoría de los más capaces académicamente hablando dejaron la institución. Pero él atestigua que no le importó que se fueran porque sabía que no debía retener a nadie que no estuviera comprometido con los principios que esa escuela quería representar. Y aún hoy en día el lema es este: por Cristo y su Escritura y su palabra. ¿Estamos comprometidos con quién? Con Cristo. ¿Estamos comprometidos con quién? Con su palabra. ¿Vamos a ser fieles a Cristo? ¿Vamos a ser fieles a su palabra por la gracia de Dios? Y en esto hemos de perseverar y crecer. Y este es el fruto del Espíritu. No hemos de ser fieles a las personas, sino a Dios. Y como fruto de esta fidelidad, esto se mostrará en nuestras relaciones interpersonales, que es como se manifiesta también el fruto del Espíritu. Y así una persona fiel a Dios y a su palabra crecerá en ser fiel en el trabajo, que se le pueda confiar responsabilidades. Crecerá en ser leal en su matrimonio, comprometido con su cónyuge. Crecerá en sus amistades con los demás y sabrán, esta persona es confiable, se puede esperar qué va a hacer, qué es lo que la palabra dice. No va a cambiar de opinión según de dónde sople el viento. Hemos de crecer en fidelidad. El versículo 23 añade dos manifestaciones más. La octava es esta: mansedumbre. Mansedumbre. La mansedumbre es el temperamento de espíritu por el cual aceptamos la voluntad de Dios para nuestras vidas como lo mejor. Sin resistirnos, sin discutirlo, sin rebelarnos. Moisés fue un hombre manso. Tuvo sus momentos, ¿verdad? Pero se caracterizó por la mansedumbre. Y así Números 12:3 afirma que Moisés fue un hombre manso. Ahora, pensemos por un momento, ¿de qué manera se manifestó la mansedumbre de Moisés? Se manifestó en que, a pesar de ser criticado injustamente, no se fajó en las situaciones adversas, sino que intercedió por sus ofensores, sabiendo que Dios estaba al control de todo. Se sometió bajo la voluntad de Dios. Mostró mansedumbre. El Señor Jesucristo es el ejemplo paradigmático de mansedumbre. Mateo 11:29 afirma que Jesús fue manso y humilde de corazón. Es manso y humilde de corazón. A pesar de que el hecho de morir en la cruz no era mucho menos agradable, se sometió y aceptó la voluntad divina sin rebelarse ni pelear contra ella, sino que fue manso. Aquello que la Trinidad había planeado desde la eternidad pasada, aún en su humanidad, Él pidió: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Y por cierto, dijo antes: yo sé que tú todo lo puedes. Podría haber cambiado, pero dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es una muestra de mansedumbre. No cuando queremos que se haga nuestra voluntad, sino cuando deseamos que se haga la voluntad de Dios y estamos dispuestos a someternos como lo mejor para nuestras vidas de corazón. Abraham Lincoln, en una ocasión,
ordenó transferir tropas de su ejército de un lugar a otro con el propósito principal de agradar a un político. Así que cuando el secretario de guerra de su gabinete se enteró de la decisión, afirmó sin dudar: la decisión de Lincoln es una estupidez. Al llegar a los oídos de Lincoln, estas palabras de Stanton, Lincoln reaccionó con mansedumbre y dijo: si el secretario de guerra dice que mi decisión es una estupidez, por algo será. Voy a reconsiderar mi decisión. Y cambió la orden. ¿Cómo se manifiesta la mansedumbre en nuestras vidas? Bueno, cuando nos sometemos a la voluntad de Dios. Cuando reconocemos: Señor, tú sabes mejor que yo. ¿Cuánto nos cuesta eso? Tú sabes mejor que yo, es fácil decirlo, ¿verdad? Pero en tantas ocasiones creemos que nuestro plan es mejor. No, hermanos, dejemos nuestra hoja en blanco. En blanco. Señor, tú escribes el plan. Señor, aquí estoy para seguirte, aquí estoy para servirte, aquí estoy para ver lo que tú hagas para tu gloria. ¿Sabes qué? Yo quería ser misionero en Turquía. Y el Señor me llevó a España, donde no quería regresar. Y llegué a orar: Señor, cualquier sitio que tú quieras. Cualquiera, menos España. Bueno, no tenía la hoja en blanco, tenía mucho en blanco, menos una palabra. Y el Señor se encargó de decir: no, vas a regresar a España. Vas a regresar a España. ¿Para qué? Ni sabía. No había un plan. Durante muchos años ni siquiera vimos fruto. Solo adversidad, dificultad. Pero el Señor tenía su plan, el Señor nos sostuvo. El Señor puso personas cerca de nosotros y el Señor obró en nuestra vida. Y el Señor, a día de hoy, está entrenando a otros, está formando a otros pastores, está estableciendo iglesias bíblicas. Por la gracia de Dios, en el seminario Berea, parte de TMA, tenemos 112 graduados. Este año, entre todos los programas, vamos a tener 100 estudiantes. Y te digo la verdad, no sé de dónde salen, porque las iglesias en España son 30, 40, 50 personas. El Señor está haciendo su obra. El Señor está permitiendo plantar iglesias a lo largo de la geografía nacional, pero no solo en nuestro país. Tenemos un estudiante que conocí hace 3 años en Expositores y que vino a estudiar con nosotros, vive en París y está plantando una iglesia en español en París. ¿Quién hubiera pensado eso? Nadie se le hubiera ocurrido eso. Gloria a Dios por ello. El Señor está trayendo hermanos portugueses. El Señor está trayendo hermanos portugueses a estudiar en español, conduciendo desde Lisboa. Tenemos ya varios graduados, ahora nos están pidiendo ir allí a establecer una extensión. Yo no hablo portugués ni pretendo aprenderlo, pero el Señor, estamos orando que usa a estos hermanos, están formando para ser de bendición allí, formar a otros. Ni idea tenía yo de lo que iba a hacer el Señor. Yo quería ir a Turquía. El plan de Dios era otro. Pero hermanos, es fácil mirar atrás y decir esto mirando atrás. Pero hemos de estar sometidos al Señor, mostrar mansedumbre ahora, confiando en el Señor. Veamos resultados o no, porque su plan es mejor. 9ª manifestación del fruto del Espíritu. Dominio propio. Dominio propio. Muchas ocasiones el dominio propio es mal entendido. Hice un estudio de esta palabra para tratar de observar en qué contexto se utiliza esta palabra, dominio propio. Y es sorprendente porque normalmente utilizamos el dominio propio para hablar de no enojarme o no responder de acuerdo al mal recibido. Bueno, eso en realidad es más mansedumbre, templanza, benignidad, paciencia. El dominio propio en el Nuevo Testamento, cuando encontramos esta palabra en el original, se relaciona con 3 ámbitos exclusivamente: comida, bebida, relaciones sexuales. Comida, bebida, relaciones sexuales. Así, desde un punto de vista bíblico, el dominio propio,
que es fruto del Espíritu, se muestra cuando no somos dominados por la glotonería. El dominio propio también se muestra cuando no somos dominados por la anorexia o la abulimia, sino que el Espíritu controla nuestra manera de comer, ya sea por exceso o defecto, característicamente. Pueden comer este fin de semana, hermano, no se sientan mal. Mucha comida por ahí, pero no se pasen. Bueno, no solo la comida, sino también la bebida. Y especialmente en el contexto de la ingesta de alcohol. Cuando una persona puede llegar a perder el control, perder el dominio y ser dominado por una sustancia externa que bebe, como es el alcohol. La persona que está borracha no está mostrando el fruto del Espíritu, no está teniendo dominio propio. De igual manera, está relacionado con las relaciones sexuales. El Espíritu manifiesta el dominio propio en nuestra vida cuando Él controla nuestros pensamientos y nuestra pureza física ante las tentaciones sexuales, que están por todos lados. Y hoy en día aún más. Están a un clic. Es el Espíritu el que tiene que dominarnos. Ese es el fruto del Espíritu, el dominio propio. En lugar de la lascivia, la fornicación, o el adulterio, o la inmoralidad, o las orgías, o la homosexualidad. El Espíritu Santo, su fruto es preciado en cada una de sus manifestaciones. Y es por eso que el versículo 23 concluye diciendo, contra tales cosas no hay ley. No hay ley. No hay leyes en contra de tales manifestaciones. No hay ninguna ley de Dios en contra de ellas, sino que son virtuosas. Es el plan de Dios para sus hijos. Y si algún día a alguien se le ocurre, a algún ser humano, dictar una ley humana que va en contra del fruto del Espíritu, hemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. Las iglesias y la vida de los creyentes, tristemente en muchas ocasiones, están girando alrededor de una cultura del entretenimiento. Las iglesias, cuando es así, han perdido una de sus razones de ser, que es la edificación del cuerpo de Cristo. Siendo transformados más y más a la imagen de nuestro Señor y Salvador, reflejando el fruto que el Espíritu produce en nuestras vidas para su gloria. No queremos iglesias de entretenimiento, ni vidas de entretenimiento, ni pastores de entretenimiento, sino que oramos que el Señor siga haciendo su obra en nosotros para su gloria y se manifieste en una vida que muestra el fruto del Espíritu. Ninguno hemos llegado ya. Es un proceso. Estamos en el proceso de la santificación progresiva. Todos estamos creciendo en distintos aspectos de las manifestaciones, en distintos lugares, pero damos gracias a Dios porque el Señor, que completó la obra, la perfeccionará hasta el fin, hasta el día de Cristo Jesús.